1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos Este 20 de septiembre tenemos la expresión. Las papas las esperan. Hola niños, queremos invitarte este 20 de septiembre a la clase virtual de la escuela dominical, donde tendremos canciones, historias de la Biblia, concursos y juegos. Los horarios de clases son para los niños de 1 a 5 años, de 4 a 4:45. Para los niños de 6 a 10 años es de 4:45 hasta las 5:45. ¿Qué debes alistar? Debes alistar tu Biblia, tus tareas que hiciste y tu corazón. No te faltes, te esperamos y puedes invitar a otros niños que conozcas. Yo voy a estar. yo también. No faltes, nos vemos ahí. Somos felices porque en mi casa vive Jesús. En mi casa vive Jesús. Buenos días, hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte y hoy quiero compartir con ustedes la palabra que está en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos nosotros en algún momento hemos sentido angustia, hemos sentido temor y nos hemos sentido débiles, pero también hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Es por esto que debemos aprender a ver la gloria de Dios en nuestra debilidad. Tenemos que ver ese momento como un tiempo en el que estamos en manos del alfarero, un tiempo en el que estamos siendo moldeados y transformados, y aún dar las gracias al Señor por las grandes victorias que Él nos va a dar. Es por esto que, hermano, te animo a cerrar los ojos y a decirle: Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque aún en mis debilidades, aún en la angustia que yo pueda sentir, Señor, tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque sé que voy a ver tu gloria cada día. Gracias, Señor, porque nunca me ha faltado tu abrigo. Gracias, Papito, porque cuando estoy débil, al orar y al alabar, me siento fuerte. Tú me haces fuerte, Señor. Gracias te doy por todo lo que vas a hacer en mi vida. Gracias porque aun cuando me siento quebrantado, tú eres mi fuerza. Gracias porque tú me moldeas, Señor, a tu imagen. Y te pido, Papito, que así como dice la alabanza que vamos a cantar, sea tu Espíritu, Señor, siempre con nosotros. Sea, Señor, tu gracia en nuestras vidas, que veamos tu gloria, Señor, cada día. Te pido que la palabra que hoy vamos a aprender
se quede sellada, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Es un gozo y es un privilegio estar compartiendo el día de hoy una vez más la palabra del Señor. Sabemos que Dios tiene algo grande, algo maravilloso para cada uno de nosotros en esta mañana. Y quiero comenzar pidiéndole que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, los versos 9 al 14.
Lucas 18, los versos 9 al 14. Y la palabra del Señor dice así, esta es la parábola del fariseo y el publicano. Dice así la palabra de Dios, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué no ora al Señor en esta mañana? Señor Dios Padre, queremos entregarte este tiempo de palabra, que seas tú hablando a cada vida, a cada necesidad, Señor. Que seas tú poniendo, Señor, en el corazón de cada persona, Señor, que está siguiendo esta transmisión, aquello que tú quieres hoy hablar a sus vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Estamos estudiando estas parábolas y estamos viendo la importancia, en este caso, de lo que implica la oración y cuál debería ser la actitud nuestra cuando oramos y cuando estamos en la presencia del Señor. Vemos un poco el contexto en los versos 9 y 10. Jesús, esta parábola no le estaba hablando a los discípulos, sino les estaba hablando a ¿quiénes? A unas personas que confiaban en sí mismos, que se creían justos, que menospreciaban a los demás, ¿sí? Y les dijo esta parábola a estas personas, refiriéndose a dos tipos de personas que existían en este tiempo, los fariseos y los publicanos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran gente religiosa. El fariseo estaba en una parte superior, digamos así, de la escala religiosa. Eran personas respetadas sobre todo, pero los publicanos eran personas odiadas por los judíos. ¿Por qué? Porque los publicanos se habían dado, digamos así, la vuelta hacia los judíos y habían ido en pos de someterse a las reglas, a la ley del Imperio Romano. Por eso los publicanos eran odiados, no eran queridos en el contexto judío, en el pueblo judío. No eran muy reconocidos justamente por ese hecho, porque ellos se habían ido hacia el lado del Imperio Romano y habían favorecido. Por eso los publicanos eran los cobradores de impuestos. Vemos el caso de Mateo, de Zaqueo y de otros que eran parte de esto, que lógicamente no eran personas que, digamos así, eran queridas por la gente. Entonces vemos estos dos tipos de personas que están en este pasaje y podemos ver la actitud de ambas personas. Y nos vamos a basar principalmente en esta mañana en estos dos tipos de actitudes de estas dos personas. Analizamos primero la actitud del fariseo. El fariseo, como decía, era un religioso, era una persona respetada, era una persona que tenía, digamos, esa aceptación de la sociedad judía en ese tiempo. ¿Cómo oraba el judío? ¿Cómo oraba el fariseo? Dice que el fariseo se ponía en pie y oraba consigo mismo. Primera característica, oraba por él mismo.
A veces nosotros nos ponemos en pie para honrar a una persona que entra a un determinado lugar. Entra una autoridad y nos ponemos en pie para honrar la autoridad. Pero vemos aquí una actitud de esta persona que se había puesto en pie, pero ¿para qué? Para honrarse a sí mismo, para honrarse a sí mismo. Entonces, él entraba al templo en la presencia del Dios Altísimo y empezaba a honrarse a sí mismo. El fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. ¿Qué actitud? Vemos el libro de Romanos, el capítulo 12 y el verso 3, que nos está hablando acerca de la actitud que deberíamos tener. ¿Cómo era la actitud de este hombre? Era de soberbia, era de arrogancia. Romanos capítulo 12 y el verso 3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense cada uno con cordura. Esta era la actitud que Dios quería y que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Que seamos personas sensatas, ¿sí? Que no tenga más alto concepto de sí, sino del que deba tener, y que piense conforme a la medida que Dios le da. Que piense de sí conforme a lo que Dios quiere que uno piense de cada uno. Este hombre entonces tenía una actitud de soberbia, una actitud arrogante. Esa es una acción que, por supuesto, él no oraba a Dios, él oraba para sí mismo. Él se reconocía a sí mismo como un hombre justo. Y le decía a Dios, Dios, yo soy justo, en otras palabras. Dios, yo estoy justificado, yo no necesito nada de esto. Esa era la primera actitud, ¿sí? Oraba por él mismo. La segunda actitud de este hombre la vemos también en ese pasaje, en el verso 11. Él oraba con la cabeza elevada y estaba orgulloso de las cosas que no hacía. Estaba orgulloso de las cosas que no hacía. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje que hemos leído? Dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él estaba orgulloso de aquellas cosas que no hacía. En otras palabras, él decía, yo no soy así, yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo. Entonces, por eso soy justificado. Él estaba justificándose a sí mismo por la supuesta acción que él tenía. Pero qué terrible acción. El Evangelio de Lucas, si vemos un poco más atrás, el capítulo 14 y el verso 11, dice la palabra del Señor, Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa era la actitud del Señor, refiriéndose a este tipo de persona. Lo que Dios estaba diciendo, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, es que aquella persona que se enaltece va a ser humillada. Aquella persona que verdaderamente se humilla, entonces Dios lo va a enaltecer, Dios lo va a levantar. Pero esa era una actitud que tenía este fariseo. Él era orgulloso, con la cabeza en alto, diciendo, yo soy así, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no soy como este, yo no soy como aquel. Una actitud de orgullo. Por supuesto, lógicamente, Dios no iba a escuchar la oración de esta persona. Pero hay una tercera actitud de esta persona.
orgulloso de las cosas buenas que había hecho. Él estaba orgulloso de las cosas que hacía. Ayunaba 2 veces por semana. Eso era lo que más de lo que la ley requería. Entonces él estaba orgulloso y decía, yo estoy haciendo más. Además lo publicaba, lo decía, yo hago, yo ayuno, yo oro más, yo doy más diezmos de todo lo que tengo. Era una persona orgullosa, era una persona arrogante, ¿sí? En otras palabras, lo que él estaba queriendo demostrar con eso era una actitud religiosa digna, supuestamente, de imitar. Que la gente diga, oh, qué bien este hombre, cómo va así, cómo diezma, cómo ora, cómo ofrenda. ¿Sería una actitud correcta? Es la pregunta. ¿Será la actitud correcta que Dios quiere de nosotros? El Evangelio de Mateo, Jesús mismo, refiriéndose a estos hechos, está diciendo en el capítulo 6 y el verso 16. Capítulo 6, verso 16 del libro de Mateo, y dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Qué interesante. La cosa no es demostrar exteriormente, la cosa es cómo está tu corazón internamente, cómo está tu vida internamente ante los ojos de Dios. No ante los ojos de los hombres. Te puedes mostrar ante los ojos de los hombres como una persona justa, como una persona que es obediente a la ley, obediente a los preceptos, obediente a la palabra de Dios. Pero eso no te hace justo ante la presencia de Dios. Más aún, si vemos un poquito y retrocedemos el Evangelio de Mateo capítulo 6, los versos 1 al verso 5 dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Ahí está la respuesta. ¿Qué iba a pasar con este fariseo? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el secreto? Orar en secreto. Estar en secreto. Que Dios conozca tu corazón. Que Dios conozca tu vida. La respuesta de Jesús ahí dice: este hombre, la recompensa, no tendrá ninguna recompensa de los cielos. Esa actitud orgullosa, esa actitud hipócrita, esa actitud arrogante, Dios desprecia. Y por tanto, esa persona, dice el libro de Mateo, no tendrá su recompensa. Esta es la primera actitud del hombre fariseo. Una actitud que de pronto muchas veces nosotros la hemos imitado como cristianos. De pronto muchas veces nos hemos puesto en comparación a otros y hemos dicho: yo no soy así, yo no soy así, yo no hago esto, yo no hago aquello, aquel hace esto, entonces aquel necesita justificarse. Yo no. Qué actitud arrogante, qué actitud de soberbia. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que actúan de esa manera no van a tener recompensa. Sin embargo, vemos ahora el otro lado, la otra cara de la moneda, si vale el término. Vamos al verso 13. Dice: mas el publicano. ¿Cuál era la actitud del publicano? Mas el publicano
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Wow. Primera condición, primera cosa que debemos considerar en este publicano. La actitud de este publicano era una actitud de humillación, una actitud de humildad, reconociendo que él necesitaba de la presencia de Dios. El publicano lo primero que hizo es confesar su pecado. Confesar su pecado. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 10 y el verso 10. Romanos, capítulo 10 y el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La primera actitud de este hombre era una actitud de confesión de su pecado. Él había reconocido que era pecador. Él había reconocido que necesitaba el perdón y la salvación de Dios. Primera actitud, confiesa su pecado. ¿Sí? La segunda cosa, él estaba avergonzado. No solamente que confiesa, sino que él estaba avergonzado del pecado que tenía. Esa es la actitud que nosotros debemos imitar, esa es la actitud que debemos considerar. Él estaba avergonzado, ¿sí? Algunos confiesan su pecado, pero no sienten remordimiento. El publicano sentía tanto remordimiento que aún se fue a un costado del templo para adorar. ¿Por qué? Porque seguramente la presencia, el poder del Espíritu Santo causó en él que se sintiera culpable por el pecado. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, este publicano no solamente que confiesa su pecado, sino que se avergüenza. Se avergüenza y se arrepiente, se da la vuelta hacia el pecado. ¿Sí? Entonces, él confiesa su pecado y se avergüenza del pecado. Vemos un poco más atrás y habíamos visto la anterior semana la parábola del hijo pródigo. Y en la parábola del hijo pródigo vemos esta actitud que Dios demanda de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 15 y el verso 21. ¿Qué está diciendo el muchacho que había dejado a su padre y que se había salido? Dice, el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Esta persona se arrepintió, se avergonzó de su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Estaba avergonzado de la acción que había hecho, de lo malo que había hecho, y que sabía que a Dios no le agradaba. Por tanto, él se avergüenza de su pecado. Y esa es la actitud que Dios quiere de nosotros cuando estamos en ese encuentro con Dios, en ese encuentro de oración con Dios. Avergonzarnos del pecado, avergonzarnos de aquello malo que sabemos que Dios no le agrada. Esa es la actitud que Dios requiere de nosotros. Pero no solamente que se avergüenza, sino que se arrepiente de su pecado. Vemos en el verso 18 del pasaje de Lucas 15, el verso 18 dice de la siguiente manera: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, esa acción de ir en pos de Dios,
de ir en pos del Padre, de ir en pos de aquel que sabía que podía darle el perdón y la salvación. Esa es una actitud que debemos imitar cada uno de nosotros. Me levantaré, iré y confesaré, le diré, Padre, he pecado contra ti. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Nuestra actitud de oración, nuestra actitud frente a la presencia de Dios debe ser una actitud de oración constante, de arrepentimiento, de sentirnos avergonzados del pecado y de confesar nuestro pecado. Pero no solamente es eso, sino que algo más hizo este hombre. Dice que él pidió misericordia y no justicia. Él pidió misericordia. Él sabía que no merecía el perdón del Señor. Pero él, en su actitud de reverencia, en su actitud de humillación, él va a la presencia de Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Que pidamos la misericordia del Señor. Que pidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Que pidamos la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Y finalmente, quiero terminar con este pasaje del libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 2, los versos 4 y 5, dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el verso 8 y verso 9 de Efesios 2 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, la salvación de Dios, es un regalo para cada uno de nosotros. En la última parte de este pasaje dice: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque por gracia somos salvos. Aún estando en la condición de pecado, Dios, en su misericordia, nos hizo aceptos delante de Él. Y nos dio vida, y nos dio salvación. No por obras, como el fariseo. No por obras, como declaraba el fariseo, sino por una actitud de corazón, por una actitud sincera de corazón, que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, una vez más, yo le voy a pedir que ahí donde usted está, medite en cuál la actitud de su corazón al orar, cuál la actitud de su corazón al entrar en la presencia de Dios, cuál la actitud de su corazón al estar en ese tiempo de oración. Si verdaderamente se avergüenza del pecado, confiesa su pecado y se arrepiente y pide la misericordia de Dios, entonces Dios va a hacer justicia en su vida. Dios va a hacer justicia en aquello que usted está pidiendo. Dios no quiere gente altanera. Dios no quiere gente orgullosa. Dios no quiere gente hipócrita. Quiere gente humilde, gente sincera,
gente que esté dispuesta a confesar su pecado. Si usted ha entendido eso esta mañana, ahí donde está, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias porque, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Señor, porque muchas veces he sido orgulloso, he sido arrogante, tal vez hasta hipócrita en la manera de presentarme delante de ti. Pero hoy quiero pedirte que toques mi vida, que toques mi corazón. Verdaderamente, Señor, me avergüenzo de mi pecado y me arrepiento. Te pido perdón y te pido que tu misericordia, que tu gracia y que tu amor sean sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, porque sé que solamente yendo a ti, sé que solamente corriendo a ti voy a encontrar, Señor, el perdón, la misericordia y la salvación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y te pido que tu amor y tu gracia sean en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga la familia de cada uno de ustedes y que este tiempo que estamos aún en nuestras casas, el Señor ponga verdaderamente esa convicción de presentarnos delante de Él de manera sincera, de manera humilde, de manera honesta, sabiendo que Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. No se olvide seguir las actividades de la iglesia, esta actividad de los niños en el culto de Zoom que va a haber, los días de oración, los martes, los jóvenes los jueves, el estudio del viernes, las señoras los sábados, los matrimonios, los preadolescentes también y todas las actividades. Sigamos adelante, que Dios nos bendiga y que Dios guarde sus vidas en el nombre de Jesús. Bendiciones y paz de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos Este 20 de septiembre tenemos la expresión. Las cosas las esperan. Hola niños, queremos invitarte este 20 de septiembre a la clase virtual de la escuela dominical, donde tendremos canciones, historias de la Biblia, concursos y juegos. Los horarios de clases son para los niños de 1 a 5 años, de 4 a 4:45. Para los niños de 6 a 10 años, es de 4:45 hasta las 5:45. ¿Qué debes alistar? Debes alistar tu Biblia, tus tareas que hiciste y tu corazón. No te faltes, te esperamos y puedes invitar a otros niños que conozcas. Yo voy a estar. yo también. No faltes, nos vemos ahí. Somos felices porque en mi casa vive Jesús. Mejor es un día en la casa
años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de